Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver ahora una nueva unidad. Para empezar, eh, el tema que vamos a ver el día de hoy es estadística inferencial. Eh, Como contexto, anteriormente habíamos visto estadística descriptiva. Como parte del proceso de transición, vimos el concepto de probabilidad y algunas formas de cómo se calcula la probabilidad y qué significa, y el tema de los conteos. Y parte de ese proceso de ver el concepto de probabilidad fue ver la probabilidad de que sucedan eventos con ciertas distribuciones continuas y discretas. Particularmente en las últimas eh, clases, lo que vimos fueron las continuas, en donde tú tienes la distribución normal y dices cuál es la probabilidad de que suceda un evento. Que el evento puede ser que seleccione a una persona al azar y que tenga 30 años o menos, o entre 25 y 28, o 40 años o más. Entonces, esas eran eh, utilizando la distribución normal, pero seguimos encontrando probabilidades. El, También lo hicimos tomando muestras. Si yo tomo una muestra, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome una muestra de una población y tenga ciertas características? También es un evento. También estamos hablando de probabilidad. En esta estadística inferencial, lo que vamos a tratar es de hacer, con esa lógica, suposiciones acerca de la población. Yo tomo una muestra y con eso voy a hacer suposiciones acerca de las características de la población. Bueno, eh, básicamente lo que empecemos mencionando que hay dos tipos de estadísticas que vamos a ver. Son las estimaciones de parámetros y, perdón, de inferencias estadísticas. La estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis. Eh, ok, hay más métodos que estos, pero básicamente estas dos nos van a ayudar a entender la lógica de lo que es una inferencia estadística y en algunos casos ustedes se verán en la necesidad de sacar otras inferencias, pero la lógica es muy parecida. Ok, ¿qué es una estimación de parámetro? Es, dadas las características de una muestra, por ejemplo, de un parámetro, un estadístico de la muestra, por ejemplo, la media. Si la media es esta, entonces la población, ¿cuál podrá ser la media de la población? Una prueba de hipótesis consiste en probar una afirmación eh, que puede ser cierta o no ser cierta, y para hacer esa prueba de esa afirmación, eh, se toma una muestra y se comprueba si eso es lógico que suceda si la afirmación es verdadera. Por ejemplo, si yo digo, los hombres son más altos que las mujeres, yo puedo tomar una muestra de hombres, una muestra de mujeres, y luego comparar esos dos. Y si el promedio sale lo suficientemente diferente como para poder asumir que existe esa diferencia, entonces compruebo mi hipótesis de que los hombres son más altos que las mujeres. eh, yo puedo tomar una persona y esa persona va a ser más difícil que yo llegue a una conclusión certera. Pero si comparo un hombre contra una mujer, si comparo un hombre contra una mujer, es factible que me pase que a una mujer sea más alta que un hombre. Puede pasar. Pero si yo tomo una muestra significativa de hombres y de mujeres, mi conclusión va a ser bastante certera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando hacemos pruebas de hipótesis. Eh, Bueno, el primer tema va a ser la estimación de parámetros, es decir, conociendo las características alguna característica de una muestra, entonces, ¿cuál es la característica correspondiente en la población? Eh, Básicamente existen dos tipos de estimaciones. La primera es la estimación puntual, es decir, simple y sencillamente asumo que si la media de la población de la muestra es X testada, entonces la media de la población es la misma. Está muy fácil. Tomo una muestra de
por ejemplo, quiero saber, hacer una inferencia acerca de la edad promedio de las personas que tienen COVID. Y entonces hago un muestreo, le pregunto a 10 personas y veo que la edad promedio de esas 10 personas que tienen COVID es de 50 años, ¿no? Entonces, mi inferencia va a ser, si la muestra tiene 50 años, pues la población debe tener más o menos 50 años. Entonces, por eso, esa es la forma de hacer la estadística. Para indicar que es una hipótesis, es una inferencia, se le pone el gorrito a la media. Entonces, es una estimación del parámetro poblacional, por eso es mu, y el gorrito significa estimación. Lo mismo va a pasar con la desviación estándar. Una estimación de la desviación estándar de la población sería la desviación estándar de la muestra. Otra forma para estimar la desviación estándar de la población sería el rango entre 6. Muy sencillo. Si yo tomo a la persona más, por ejemplo, quiero hacer una estimación de la desviación estándar de las edades del salón, ¿no? Entonces puedo agarrar y tomar la edad más grande y resulta que la edad más grande es 30 años, ¿no? Entonces vamos a pensar aquí. La edad más grande son 30. Y la edad más pequeña es el máximo. Max. La edad mínima es 18. Entonces el rango va a ser 30 menos 18, va a ser 12. Entonces, una estimación de la desviación estándar sería 12 entre 6. Esto es igual a 2. Ahora, ¿por qué 12 entre 6? Porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que entre más menos 3 desviaciones estándar estaban prácticamente todos los casos? Bueno, pues aquí estamos asumiendo que están todos los casos. Entonces, entre más menos 3 desviaciones estándar, o sea, en 6 desviaciones estándar, están todos los casos, desde el más grande hasta el más chico. Entonces, dividimos ese rango entre 6 desviaciones estándar y me da el valor de una de las desviaciones estándar, que sería 2. Muy bien, ese sería el primer método de estimación. También para estimar una proporción es un porcentaje. Sería el número de casos de interés entre el número total de la muestra. Por ejemplo, si yo quiero estimar qué proporción de los mexicanos va a votar por determinado candidato, lo que puedo hacer es contar cuántos van a votar por el candidato en particular en una muestra, cuántos le pregunté en total, y esa proporción sería la proporción de la muestra. Y asumimos que la proporción de la muestra es un estimador de la proporción poblacional. Ok. Entonces, vamos a ver la segunda forma de estimación, que es la estimación con intervalo de confianza. Ok. ¿Qué es la estimación con un intervalo de confianza? Básicamente lo que pretendo concluir, lo voy a explicar, es que si la media de la muestra me dio, no sé, estamos midiendo estaturas de hombres, y tomo una muestra de estaturas, y la media de la muestra me dio 173 centímetros. Ok, si la media me dio 173 centímetros, entonces, ¿cuál podrá ser la media de la población? Y la conclusión a la que podría llegar yo es, yo tengo un 95% de confianza
de que la media real, la media de la población, está entre 170 y 178, 176, perdón, ¿no? Entonces, más o menos 3 centímetros. Entonces, vamos a ver. Tomamos una muestra y aquí está la muestra, la media muestral con sus datos, con su desviación estándar. Aquí se ve los resultados de la muestra. Ahora, en principio, vamos a suponer que tenemos la desviación estándar poblacional. ¿Cómo la podemos estimar? Pues con la desviación estándar de la muestra. Entonces, con esta desviación estándar, vamos a asumir que conocemos la desviación estándar de la población. Entonces, con esa información, nada más, importante, la media real no la conocemos. Es justamente lo que queremos ver. Estamos tratando de hacer un estimador de la media con intervalo. Entonces, esta muestra provino de una población que no conocemos. La media de la población no la conocemos, pero conocemos la media de la muestra. Entonces, ¿dónde puede estar la media poblacional? Pues puede ser que la media poblacional sea un poco más grande o un poco más pequeña. Entonces vamos a pensar que fuera más pequeña. Entonces, esta de aquí es la media de la población que no conocemos. Esta puede estar un poquito más lejos, dependiendo de qué tan difícil hubiera sido que saliera esta muestra, la media va a estar por acá. Entonces, vamos a suponer que yo digo, tengo el 5% de probabilidades de obtener de esta población esta muestra. Entonces, si yo estoy hablando que tengo el 5%, si me dan el porcentaje, me dan el valor de Z. La media de la muestra, si la conozco, que es esta acá. Y la desviación estándar, o en este caso estamos usando error estándar, después les explico por qué. El error estándar de la población, estoy asumiendo que sí lo conozco. Entonces, el único valor que me queda por deducir de aquí sería la media. Ese es el que quiero buscar. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? La media más difícil que puedo aceptar dentro de mi intervalo. Es decir, esa que tiene solamente un 5% de probabilidades de que suceda, ¿no? Claro, puede suceder cualquier media, pero aquí esta solamente tiene 5% de probabilidades de que suceda. Ok. Si despejamos esta media, este valor de la media, vamos a encontrar que la media va a ser igual a x menos z por el error estándar. Es un simple despeje de la media aquí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que esta media chica, sería x menos un cierto valor, que sería z por el error estándar. Ahora, lo mismo me puede pasar del otro lado. Simplemente, en este caso, a partir de aquí, de la media real, esta tendría un valor, o sea, la probabilidad de que sucedería esta, me daría un valor de z negativo, por eso le pongo aquí menos z. Si yo despejo aquí otra vez mu, me va a dar mu es igual a x más z por el error estándar. Ok. De este modo, nos quedan los dos valores. Sabiendo que yo obtuve esta media muestral, puede ser que la media real esté desde este valor hasta este valor. Es decir, la media real tiene un intervalo que se puede calcular con estas dos fórmulas. A x le resto z por el error estándar y a x le sumo z por el error estándar. ¿De dónde voy a sacar el error estándar? Pues ya vimos cómo se calcula en las fórmulas anteriores, pero básicamente se calcula con el tamaño de la población y de la muestra, en caso de que sea en población finita, y si no, solamente con el tamaño de la población, con el tamaño de la desviación estándar. Ok. Resumiendo. A partir del tamaño de la muestra, puedo obtener un intervalo de confianza
con una cierta confiabilidad. Yo defino la confiabilidad, que te puedo decir en un ejercicio, una confiabilidad del 95%, y a partir de ese 95% vas a determinar qué tan lejos de la X está la media del lado derecho y del lado izquierdo. En el siguiente vamos a ver un ejercicio para ver cómo se resuelve esto.